Pues efectivamente yo os voy a hablar de el territorio del cual se abastece de combustible la ciudad de Madrid. Y me imagino que antes de la generalización de los combustibles fósiles, o con esa introducción de la generalización de los combustibles fósiles, nos imaginamos todos que el combustible que se utilizaba en la ciudad de Madrid era principalmente, como ya se ha avanzado, carbón vegetal y leña. Y por tanto, parece lógico, que para hablar del territorio que se abastece Madrid, nos fijemos particularmente en los espacios forestales del entorno de la ciudad de Madrid. Pero, bueno, y así lo haremos, pero merece la pena, antes de nada, puntualizar que no todo lo que se quema en Madrid es leña ni carbón. Y en ese sentido iba a poner un ejemplo de 1847, cuando el diccionario de Pascual Madoz dice que aparte de carbón vegetal y aparte de leñas gruesas, en Madrid se consumían hasta 11.000 toneladas de leña menuda que procedían, atención, 5.700 de ellas de la charabasca o ramujo, que son las ramas que se cortan del olivo, 4 toneladas de los sarmientos, que proceden evidentemente de las podas de las vides, 2.000 toneladas de retama, 1.500 de jara, 400 de bardaguera, que es un sauce arbustivo, un tipo de sauce arbustivo, 20 de enebro, 20 toneladas de enebro, todos ellos arbustos, 130 toneladas de romero, 756 toneladas de tomillo, arbustos menores o de menor porte todavía, 221 toneladas de cepejones o cepas, 80 toneladas de érrax, que es el carbón formado, o el carbón menudo formado a partir del hueso de las aceitunas, y 6 toneladas de hueso de aceituna. Es decir, bueno, y todo eso, aparte de la paja, que sabemos que entra en grandes cantidades a lo largo del siglo XVIII y XIX en la ciudad y que se emplea al final como combustible, ya sea como combustible directamente o una vez que la han consumido las caballerías como burrajo. En definitiva, desde el punto de vista del territorio del abasto, entonces, habría que hacer esta primera matización. Además de los montes de los alrededores de Madrid, hay que considerar que el territorio de abasto de combustible para la ciudad se extiende a las zonas cultivadas también. Evidentemente, en el caso de los olivares, el producto de sus podas evidentemente también llega a la ciudad. En el caso también de los viñedos, hemos dicho, en el caso también de los cultivos anuales de cereal, cuya paja también calienta la ciudad, y también todo tipo de espacios no cultivados sobre los que creciera vegetación espontánea, como hemos dicho, enebros, jaras, retamas, bardaguera, hasta aquella vegetación de tan poca talla como el romero o como los tomillares. Por lo tanto, sentada esta primera premisa de que el territorio que abastece la ciudad de Madrid no es únicamente el forestal, sí que hay que volver a la idea de que es principalmente el carbón vegetal, primeramente, y la leña, en segundo lugar, digamos, el combustible que se consume en la ciudad de Madrid. En torno al 50% en el volumen total de lo que se consume en la ciudad de Madrid, según nuestras estimaciones, corresponde al carbón vegetal, en torno al 20% corresponde a la leña, y si hablamos en términos de kilocalorías, el carbón vegetal representa aproximadamente el 70% del combustible consumido en la ciudad, y la leña gruesa alrededor del 15% del combustible consumido en la ciudad. Bueno, pues teniendo esto claro, volvamos ahora sí al territorio y hagámoslo para presentar algunas de las magnitudes fundamentales que nos permitan caracterizar la procedencia de ese combustible, de dónde procedía el carbón vegetal, qué volúmenes se traían de cada territorio de los alrededores de Madrid, qué especies eran las predilectas para el carboneo y sobre qué propiedad se asentaban los bosques carboneados. En definitiva, lo que se quiere mostrar, en estos próximos 10 minutos, lo que se quiere mostrar es una rápida visión de los montes del entorno de Madrid entre los siglos XVIII y XIX, y a partir de estos datos de las producciones y del consumo de carbón vegetal y de leña, pues tratar de alcanzar una imagen de los paisajes forestales del entorno de la ciudad de Madrid. Y para eso nos vamos a apoyar en una serie de mapas. Este primer mapa es lo que aparecen representados, ese punteado son los montes de los cuales se trae carbón a Madrid en los años 1794, 1795, 1803, 1804, con ese fondo de cuál es el estado forestal actual, o de la vegetación actual, que aparece en color verde oscuro, la vegetación actual, de coníferas. En verde más claro aparece la vegetación frondosa, en un color todavía más claro amarillento es la superficie de matorral actual, y con estas tramas aparecen pues, las dehesas
y el arbolado disperso entre los cultivos. Simplemente para hacernos una idea pues, de esa, en fin y al cabo, esa cierta coherencia de los espacios de aprovisionamiento con el espacio forestal actual. Este segundo mapa, con esos mismos datos de 1794, 95 y 1803-4, nos permite hacernos una idea además de cuál es el volumen de carbón que se trae desde cada uno de esos montes. Y llama la atención particularmente que buena parte de los montes, sobre todo de los partidos, este es el partido del Real de Manzanares, el entorno de Madrid se organiza en 6 partidos diferentes, el partido del Real de Manzanares, partido de Alcarria, partido de Cuenca o Mancha Alta, partido de Toledo, Mancha Baja, partido de Talavera y partido de Castilla la Vieja. Pues bien, comprobar fundamentalmente cómo de los montes de la Alcarria y del Real de Manzanares se traen combustible de muchos montes, pero en pequeñas cantidades, mientras que en este caso sí que los montes o el combustible que se traen de aquellos montes de la Mancha Baja o del partido de Talavera particularmente se traen en grandes cantidades, y esto ya nos está dando pistas sobre el tipo de bosques o el tipo de montes de los cuales se trae el carbón. Montes más pequeños, en el caso, desde luego, montes más pequeños en el caso del Real de Manzanares, montes más pequeños también en el caso de la Alcarria, y probablemente montes de mayor tamaño y que se carbonean de una sola tacada en el caso de los montes de Toledo o todo el partido de Mancha Baja, o por ejemplo de la zona de Talavera. Como ha dicho Santos también, el territorio de abasto va aumentando las distancias, en definitiva, desde las cuales se trae el carbón vegetal hasta la ciudad de Madrid. Y por citar algunos datos solamente, en la década de 1760 se trajo desde una distancia media ponderada de 109 kilómetros. En la década de 1790, en 1794 concretamente, esa distancia media ponderada alcanzaba ya los 122,5 kilómetros de distancia media ponderada del carbón vegetal traído a la ciudad de Madrid. Y bueno, y simplemente en el mapa además aparecen ejemplos bien claros de todo esto, por ejemplo el caso de Osa de Montiel, de Arenas de San Juan, del Bonillo, de territorios de montes que se encuentran, algunos de ellos, hasta 210 kilómetros de distancia de la capital, y de los cuales se traen enormes volúmenes. En el caso, por ejemplo, de Osa de Montiel se traen prácticamente el 10% de lo que se consume en 1794. Y otra pregunta, ¿desde qué partido se trae más carbón? De estos 6 partidos, ¿desde cuál de ellos se trae más carbón? Pues alternan. Tenemos una serie de datos de 1762, 63, 64, 67 y 75. El carbón procede principalmente de la Alcarria. En 1794, el partido del cual se trae más carbón es el de Toledo-Mancha Baja, en 1797 de Talavera de la Reina, y luego en 1803 de nuevo es el partido de la Alcarria el que vuelve a ser el territorio de abasto predilecto para el carbón a Madrid. Es decir, existe una rotación, una alternancia. En el siglo XIX otros datos apuntan a que la mayor parte del carbón entra por la Puerta de la Vega, es decir, de los partidos de Talavera, fundamentalmente de Talavera y de Castilla la Vieja. Es decir, existe, o aventuramos que existe una rotación o unos territorios que van rotando en definitiva en función de esa gestión que, que presiona o que establece una rotación aproximada entre esos territorios de abasto. Otro mapa, en este caso este que hace referencia a las especies forestales de los montes que abastecen la ciudad de Madrid. Aparecen representados, bueno, de nuevo sobre el fondo de la vegetación actual, de nuevo esos mismos montes y las especies forestales que se indican, o de las especies forestales, digamos, de las que se carbonean. Encina y acebucha, encina y pino, encina y roble, encina y fresno, ahí tenéis los tipos. Llama la atención, en primer lugar, si miramos el mapa, que existe un abrumador dominio del encinar, no solo porque nos encontremos en una zona que bioclimáticamente se corresponde con el encinar, y eso en sí mismo favorece que se carbonee la encina, sino que también la encina, o el carboneo de la encina, se ve favorecido también por la calidad, en definitiva, del carbón de encina, porque su conversión de leña a carbón y su potencia calorífica es mayor que la de otros tipos de leñas. En segundo lugar, la segunda especie de la que se trae más carbón es del roble, que aparecen estos círculos un poquito más claros, roble que se trae fundamentalmente del partido del Real de Manzanares,
del piedemonte de la sierra de toda la sierra de Guadarrama, y también roble, que se trae muy abundantemente de la Alcarria. Y aquí cabe hacer una matización, y es que el roble de la Alcarria corresponde normalmente a lo que ahora se conoce como el quejigo, que es también un tipo de roble, pero es una especie diferente al roble que vemos en la sierra de Guadarrama, que es el rebollo. No obstante, está bien lejos de las cifras de carbón que se traen en esos años a Madrid. La encina decíamos que representaba un 62% aproximadamente, el roble un 14%, y luego otras especies que aparecen de modo más excepcional, como pueden ser fresnos, del cual se traen, de bastantes montes se traen carbón de fresno, pero que no llega a representar, creo que ni un 2% del total del carbón que se consume en Madrid, y procedente fundamentalmente de la sierra de Guadarrama. También se trae algo de carbón de pino, muy poco, es muy puntual realmente, y un poquito de otras especies que se citan en la entrada de Madrid, como puede ser acebuche, que viene también de los montes de Toledo. Otra información, digamos, para caracterizar estos montes de los cuales se abastece la ciudad de Madrid, en este caso lo que muestra el mapa no es la especie, sino el tipo de carbón que se trae de cada uno de estos montes, y en ese sentido se diferencia entre carbón añejo, de arranque, canutillo, canuto, carbón de leña gruesa y canutillo, toda una serie de definiciones para el carbón que se corresponden con diferentes formaciones forestales. Es decir, por ejemplo, el carbón de leña gruesa hace referencia fundamentalmente al carbón producido a partir de las ramas gruesas, fundamentalmente de grandes pies de encinas o de robles, es decir, de zonas alesadas o zonas donde existe el monte alto. Por ejemplo, el carbón de canutillo hace referencia a carbón elaborado con leñas finas y que normalmente procede de matas de roble o de matas de encina, matas de monte bajo, y ahora veremos algunas imágenes. El canuto nos causa más problemas porque puede provenir también de esos montes bajos, de esos montes bajos, de esas matas de roble o esas matas de encina, pero también puede provenir de las leñas o de las ramas más finas de árboles bien formados, de árboles de encinas o de robles de mayor talla. Y por último, una categoría que nos da que pensar o que nos debe hacer pensar es la de carbón de arranque, que hace referencia, como su propio nombre indica, al carbón que procede de las cepas, es decir, del arranque, del descuaje del monte, y que realmente es una proporción no despreciable, porque es un 18% para estos dos años de 1794, 1795 y 1803-4. Es una proporción no muy alta, del 18,5%, que se corresponde con una serie de montes, y que, bueno, en este caso sí que podríamos hablar de que pueda existir una sustitución de la formación forestal por otra cosa, cultivos o lo que sea. Todo esto, digamos, estos mapas, nos permite, como decimos, hacernos una idea de cómo eran los bosques de los cuales se surtía de combustible en Madrid. Pero creo que es necesario terminar con 3 diapositivas de fotos, en definitiva, que nos ilustren cómo estos aprovechamientos de carbón. Aquí tenéis unas imágenes a partir de un manual de Duhamel de Monceau y de otros carboneros en la sierra de Guadarrama en los años 40, o actuales en Cuba, por ejemplo. De estos aprovechamientos han modelado el paisaje, estos aprovechamientos han modelado el monte, y vamos a ver una serie de ejemplos de cómo este aprovechamiento de los carbones ha transformado el paisaje, y es posible leer en el paisaje, en este paisaje forestal, las formas que ha generado este tipo de aprovechamiento. En esta diapositiva tenemos unas 4 fotos de la sierra de Guadarrama. Las 2 de abajo corresponden con fresnedas del piedemonte de la sierra de Guadarrama, las 2 de arriba con robledales dispersos en prados o en cercas de la sierra de Guadarrama. Y es que en la información que manejamos, muchas veces, o buena parte de los montes de los que procede la leña, de los que procede el carbón, hacen referencia a este tipo de formaciones, a cercas, a prados, digamos, a carboneo de árboles en prados dispersos, y en definitiva el hacha ha modelado también esos montes, el tipo de poda ha modelado esos montes o estos paisajes y los ha conservado como tales. Otros ejemplos, este me ha parecido curioso, de los carrascales en el campo de Montiel, en definitiva, porque antes decíamos o hacíamos referencia a esa localización, la más lejana que hemos encontrado en ese mapa, de Osa de Montiel, del cual se traen en torno a 3 millones de kilos de carbón
en el año 1794. ¿A qué paisaje corresponde, digamos, ese aprovechamiento de carbón? Pues fundamentalmente a un carrascal, a un monte bajo de encina, en este caso, sobre las paraneras de la zona del campo de Montiel, o las dehesas de los Montes de Toledo, de las cuales también proceden en buena medida el carbón que se consume en Madrid y que modelan otro tipo de paisaje. En este caso, evidentemente, junto a otros aprovechamientos, no es solo la leña, sino el aprovechamiento del pasto, en ocasiones el cultivo, y también el aprovechamiento del fruto del árbol, lo que ha modelado estos paisajes forestales de las dehesas, en este caso, de la zona de los Montes de Toledo. Y por último, otra serie de imágenes sobre montes bajos, en este caso también de la Sierra de Guadarrama. Comenzando aquí arriba a la izquierda, esto es una imagen, una fotografía aérea de 1946 en la que se ve la dehesa Boyal de Braojos, en la Sierra Norte de Madrid, y en la cual aparece la superficie de esa dehesa boyal. Las zonas en blanco se corresponden con las zonas alrededor de la dehesa boyal que están rasas, es decir, carentes de vegetación, y llama la atención poderosamente cómo la dehesa boyal en este caso está moteada completamente de puntos blancos, que son las horneras, son las carboneras, son los lugares donde se producía el carbón. En definitiva, en 1946 todavía se carboneaba en ese monte, y esos puntos blancos se corresponden a zonas que está ausente la vegetación porque se carbonea justamente en ese punto, y la vegetación tiene dificultades evidentemente para crecer donde se ha estado durante décadas, si no siglos, carboneando. Y tenemos una serie de imágenes de cómo ese aprovechamiento, esos son carboneras actuales, lo que se ve arriba a la derecha, carboneras actuales que se pueden ver dando un paseo por este tipo de montes bajos en la Sierra de Guadarrama, cómo se siguen manejando de la misma manera estos montes, este monte bajo, que se le ha aplicado una tala, se han dejado unos pocos resalvos, y la formación resultante es esta, este monte apretado de varas que crecen a partir de las cepas, y que en definitiva se puede decir que son el genuino ejemplo de una reserva de combustible, de un monte que se utiliza fundamentalmente como reserva de combustible, un monte bajo que se cultiva, en definitiva, que se aprovecha como una reserva de combustible, en este caso para la producción de carbón vegetal y para también su consumo en Madrid. En definitiva, simplemente sentar esa idea, ¿no?, de los aprovechamientos. Este tipo de aprovechamientos ha generado un impacto en los territorios, ha generado un paisaje resultante, un paisaje forestal resultante, y que todavía se puede advertir cuando se pasea por estos territorios. Y una vez producido, una vez fabricado el carbón, otra cuestión es cómo se lleva el carbón desde esos territorios forestales hacia la ciudad. Sí, porque el carbón no tiene ruedas.